Hola, ¿qué tal? Les saluda con gusto Anistela Villaseñor y les doy la más cordial bienvenida al programa En Entrevista, un programa para Radio Conciencia y Teleconciencia. Estamos transmitiendo desde los estudios de la Agencia Informativa CONACYT, ubicados en las oficinas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en la Ciudad de México. El día de hoy continuamos con la doctora Verónica Montes de Oca Zavala. Ella es doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Población por el Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales del Colegio de México, investigadora titular en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, coordinadora del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez y miembro nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores. La doctora Montes de Oca es autora del libro Vejez, Salud y Sociedad en México, aproximaciones disciplinarias desde perspectivas cuantitativas y cualitativas. Gracias por continuar con nosotros, doctora. Gracias, Nistela, muchas gracias. Pues bueno, aquí quisiera que mostráramos el libro para que también lo conozcan. Si lo puede mostrar usted, por favor. Aquí tenemos una cámara y pues, doctora, con todas estas investigaciones yo le quisiera hacer varias preguntas, pero la primera es saber, sabemos que Japón, Alemania son los primeros países, creo, ¿verdad?, que tienen. Cuba. Cuba también. Uruguay. Eso no lo sabía. Son países que tienen la población más vieja del mundo, ¿sí? Exacto. Están envejeciendo, su población se está haciendo... España igual vieja, también, claro. Sí. ¿Y con base en esos estudios, usted sabe cuál es la situación actual de México? ¿En qué lugar está México? Bueno, de México se sabe que es un país que está en una transición intermedia, digamos. Vamos en una transición demográfica avanzando, ¿no? Pero comparando con esos países, estamos en medio, o sea, vamos en un proceso junto con Brasil. No es un país tan envejecido, ¿no? Porque su población en términos porcentuales no es tan alto, pero que sí tiene un proceso de envejecimiento, ¿no? Sí lo está teniendo. Claro, porque sobre todo por una cuestión que tiene mucho que ver con el nacimiento de niños, que ha disminuido, ¿no? Y también porque la mortalidad también ha disminuido, lo cual es maravilloso, ¿no? Entonces sí estamos teniendo una esperanza de vida más alta y eso va a hacer que afortunadamente muchas personas pues alcancemos a llegar a ser mayores, ¿no? A ser personas, hombres y mujeres ancianos. Y eso obviamente se piensa, las proyecciones de los organismos oficiales e internacionales y nacionales advierten que vamos a tener aproximadamente un 30% de personas mayores en el 2050, que es el año en el que se calcula que vamos a ser probablemente un país muy similar, digamos, en términos demográficos nada más, a estos otros países, ¿no? Pero obviamente ellos no tienen la cultura que tenemos nosotros, ¿no? Que tiene Cuba o que tiene Uruguay, por ejemplo, ¿no? O sea, son países diferentes, tampoco nos parecemos para nada a Japón ni Alemania, que son países de reconstrucción de posguerra, lo cual es también muy interesante, y tenemos circunstancias, digamos, político-económicas distintas, ¿no? Sistemas de seguridad y de protección social muy diferentes. Entonces, yo creo que digamos, estamos en intermedio en términos demográficos. Siento que estamos muy atrasados en términos de políticas comparado con estos países que tienen unos sistemas de protección y de seguridad a sus ancianos muy, muy reconocidos mundialmente, y la que el presidente, por ejemplo, hace poco un colega, el año pasado, en octubre más o menos, agosto, fue a una reunión a Alemania, de nuestro seminario, y la persona que fue Merkel, o sea, la presidenta de Alemania, estuvo en la reunión de jubilados alemanes, ¿no? De todas las asociaciones de adultos mayores en Alemania. Y bueno, a mí me impactó muchísimo porque dije, wow, ¿no? O sea, la importancia que le dan la presidencia de un país, del país más importante, digamos, la potencia de Europa y la potencia en el mundo, y va a una reunión de ancianos, ¿no? Me parece que eso es un mensaje muy claro de la calidad y de la atención que tiene en términos políticos este sector de la población, ¿no? Y que por supuesto en México pues no se tiene. Entonces, doctora, en México hacia el 2050 estaremos hablando de una población mayormente vieja. Digamos que vamos a tener cerca de un 30%, claro. Y nuestra población en edad activa va a ir disminuyendo y por supuesto va a ser muchísimo menor la población de menos de 15 años.
¿Y eso qué consecuencias positivas o negativas puede acarrear? Mira, yo creo definitivamente que eso es una revolución, es una cuestión muy positiva para la sociedad. Hay una tendencia muy fuerte, incluso del Fondo Monetario Internacional, del BID, de los organismos internacionales, a verlo de manera negativa. Yo no creo que es negativo, yo creo que es muy positivo. Y yo creo que el hecho de que una sociedad alcance cada vez mayores niveles y mayor envejecimiento no significa que demerita su calidad. Yo creo que los próximos jóvenes que son ahora y que somos mayores, que vamos a ser ancianos en el 2030 o ya no vamos a llegar nosotros al 2050, pero posiblemente los jóvenes ahora, como mi hija, mis hijos van a llegar al 2050, van a ser de una manera distinta, ¿no? A lo mejor lo más preocupante no es cómo va a componerse la población, sino es qué servicios y cómo se va a distribuir la riqueza de los países, ¿no? Porque si vamos a continuar con la pobreza, los niveles de pobreza que tenemos, si vamos a continuar con la privatización de muchísimas instituciones públicas, si vamos a no tener un humanismo en el servicio de atención de las personas, yo creo que ese es el mayor problema que tenemos, ¿no? Un problema no es la población ni cómo nos componemos como grupos de edad, sino cómo estamos preparándonos culturalmente, institucionalmente. Ese es el gran problema. Y es a donde tenemos que aplicar nuestras energías. En una cuestión educativa, ¿no? Mis alumnos siempre me dicen, doctora, pero es que ¿cómo vamos a poder ahorrar si no tenemos recursos? Pero es que el ahorro no es nada más monetario. Por supuesto, ese es muy importante, pero el ahorro también tiene que ver con salud, tiene que ver con educación, tiene que ver con muchísimas cuestiones. Si ustedes se drogan, si ustedes fuman, si ustedes se emborrachan los fines de semana, por supuesto no están ahorrando, porque todo eso se queda en el cuerpo. El cuerpo es un almacenaje, es un almacén de huellas de nuestras enfermedades y nuestros vicios, y entonces todo se queda ahí. Entonces la mejor manera de ahorrar es hacer ejercicio y tener una vida saludable. Si uno lo logra, es muy posible, y si la gente tiene conciencia de ello, de enriquecerse incluso humanamente, son maneras distintas de crecimiento. Entonces, por supuesto que eso se va a reflejar cuando las personas sean mayores, ¿no? Si contemplamos y procuramos y fortalecemos más nuestra solidaridad intergeneracional, por supuesto que eso va a ser una riqueza increíble. No tiene por qué ser una amenaza, un problema, ¿me entiendes? Entonces yo creo fundamentalmente que va a ser una oportunidad fantástica para muchísimos países. Lo está haciendo para Japón, lo está haciendo para Alemania. ¿Por qué no lo va a hacer? ¿Por qué no podemos también para nosotros, para nuestros países de América Latina? Entonces tenemos muchísimas riquezas y tenemos muchísimas instituciones y tenemos gente capaz, profesionales de primer nivel. ¿Por qué no podemos igual? Yo creo que no hay problema. Claro, para el Fondo Monetario Internacional pudiera resultar un problema porque su plan es que los países cada vez gasten menos en sus poblaciones, inviertan menos en sus poblaciones y se vaya más dinero a la bolsa, ¿no? Pero pues ese es el problema del fondo. Nuestros gobiernos tienen que ser responsables y tienen que responder a nuestras poblaciones. Doctora, ¿cómo se tiene previsto, visualizado que será la vejez de quienes hoy tienen entre 35 y 45 años, con base en estos estudios? Y quiero preguntarle también, va sobre lo mismo, si se tiene una mayor conciencia de una autoprocuración, un autocuidado, o sea, si mayor en comparación a hace algunas décadas. Claro, fíjate que esas son dos preguntas ligadas, muy interesantes, pero en cierta medida paradójicas. Yo creo que nunca en la historia de México y de Occidente ha habido un autocuidado de la salud como nunca, ¿eh? O sea, yo creo que ahora tenemos muchísima conciencia por las formas en que se da la información del deterioro que puede tener el cuerpo y demás. A lo mejor no profundizamos y se queda todo a un nivel estético. Pero lo cierto es que hoy hay una conciencia increíble de la salud mental, de esta visión holística, la importancia de la salud mental en la salud física, del estrés, por ejemplo. Hay muchísimas investigaciones que se han, divulgado, ¿no? Y han llegado al sentido común de las personas, ¿no? Sin embargo,
este grupo de edad que tú me mencionas, está experimentando una cuestión epidemiológica muy, muy terrible, muy interesante. Producto también de los consumos, ¿no? De la forma en que estamos consumiendo. Uh-huh. Y hay, bueno, todo el tema de la obesidad, ¿no? Todo el tema de muchísimas enfermedades que están relacionadas a lo que estamos comiendo, uh-huh, a cómo están los procesos de la industria alimentaria masivos en la población, ¿no? Entonces, mucho tiene que ver con la forma y lo que estamos comiendo. Y todas las enfermedades que sufre este grupo de la población, y sobre todo también los más niños, va a ser un elemento muy, muy drástico. Las investigaciones muestran que es muy peligroso si estas poblaciones no aminoran el consumo de azúcar, uh-huh, el consumo de trigo. Van a sufrir muchísimo diabetes y van a sufrir muchísimo tipo de cánceres también. Uh-huh. Entonces, es muy probable que esas poblaciones, o al menos sus porcentajes altos, no lleguen a la vejez, ¿no? Mueran antes. Porque la esperanza de vida no es general, es un promedio, uh-huh, Estela. Hay personas que obviamente pueden llegar a los 100 años, pero hay personas como mi padre que murió a los 50. Entonces va a haber, sobre todo, personas que si no cuidan sus arterias, no cuidan sus músculos, no cuidan su cuerpo, van a sufrir deterioros. Y bueno, mucho de la cuestión del deterioro cognitivo, de este tipo de demencias, que están muy relacionadas también con la diabetes y con los síndromes metabólicos. La investigación habla de ello. Entonces, muchas de las investigaciones que se han hecho, y quisiera citar los excelentes estudios de la doctora Rebecca Wong, por ejemplo, que ha analizado mucho a la población mexicana, habla justamente de esta generación previa, que todavía no ha llegado actualmente a ser personas mayores, pero que ya están sufriendo, que no tienen las mismas condiciones de salud que los actualmente ancianos, uh-huh, ajá, sino que es un deterioro mayor y en edades tempranas. Entonces, eso nos indica, ¿no?, que obviamente tienen otro patrón alimenticio, tienen otro tipo de alimentos, acceso a alimentos diferentes, que no necesariamente son los más nutritivos, uh-huh, y los mejores, como por ejemplo nuestros padres. Nuestros padres tuvieron leche que definitivamente iban a los establos por la leche, no era, uh-huh, leche procesada por grandes compañías monopólicas, sino era una leche y cada quien iba por el productor y no tenía hormonas, por ejemplo, uh-huh, ¿no? Hoy la carne, la producción de carne, además de que es terriblemente contaminante para la tierra, tiene muchísimas hormonas, y todo lo que estamos ingiriendo obviamente se queda y nos repercute en la salud. Y eso yo creo que es el gran problema de esta generación, que vive básicamente la fuerza de la producción agroindustrial de los alimentos. Uh-huh. Y eso es el deterioro, parte del nuevo perfil de enfermedades tiene mucho que ver con ello. Uh-huh. Por eso esa como contrariedad. Es una contrariedad, es una paradoja. Mientras mucha información sobre la salud, sobre el cuerpo, sobre los gimnasios, cantidad de gimnasios privados y públicos que hay, cantidad de cuestiones incluso estéticas, que tiene mucho que ver, hay una brecha entre estético y lo que tiene que ver con la salud, por, uh-huh, ejemplo, todos estos balones gástricos, hay muchísimas cosas, uh-huh, pero lo curioso es que no estamos llegando al punto central, que es la causa de las enfermedades, uh-huh, y la causa de las enfermedades básicamente tiene que ver con la alimentación. Uh-huh. ¿Cómo puede educarse a niños y jóvenes para que desde ya empiecen a generar toda esta cultura de procurarse o que ahorren en salud, como decía yo, ¿no? Bueno, pues es que eso yo creo que esos son los grandes desafíos de la investigación interdisciplinaria, ¿no? Uh-huh. Los grandes desafíos. Sabemos lo terrible que es la diabetes, sabemos que la gente pierde la vista, pierde miembros de su cuerpo, sufre por ciertas enfermedades. Son enfermedades que ya no matan, Estela, uh-huh, sino que te hacen sufrir, que te hacen padecer. Entonces, la gente lo sabe, pero es tan difícil cambiar su hábito alimenticio. Uh-huh.
Entonces, obviamente, la investigación, por ejemplo, sobre la obesidad, que mucho se desarrolla, por ejemplo, en el norte del país, hay clubes y hay clínicas especializadas en cuestiones de obesidad, y tiene mucho que ver también con las cuestiones emocionales, ¿no? O sea, hay una identificación muy clara de ciertos alimentos que incluso la mercadotecnia lo sabe perfectamente. Por eso nos venden no nada más un producto, sino nos venden emociones, nos venden satisfactores. Y obviamente reducir el consumo de esos alimentos es hacer muy visible qué tipo de satisfactores nos hacen falta, ¿no? Y qué tipo de emociones nos están vendiendo también. Entonces, no sé, yo soy de agua de limón, por ejemplo, ¿no? Y hay gente que siente que lo amas si toma un tipo de refresco, ¿no? O, por ejemplo, uno va al campo, ¿no? Uno va al campo y va a hacer una entrevista en un pueblo, en una familia, y las personas lo primero que te hacen es ofrecerte un refresco, ¿no? O sea, pues no, o sea, agua, ¿no? El agua es vital para el funcionamiento de nuestros órganos, es algo importantísimo. Pero somos el primer consumidor de refrescos en América Latina y somos el primer lugar en diabetes. Entonces, nadie se ha dado cuenta de que una persona con diabetes ni siquiera se puede cortar con seguridad las uñas de los pies, porque entonces corre riesgo. O sea, ese tipo de cosas yo creo que nos hace pensar que realmente la situación es muy compleja. Es una cuestión entre psicológica, entre obviamente médica y también antropológica, ¿no? O sea, ese es un desafío muy grande, porque ese es el tipo de educación que necesitamos. Tenemos que regresar a la época. Hace poco yo le comentaba a mis alumnas que en la época en que yo estudié no había tienditas, ¿no? Uno llegaba con su lonchera, ¿no? Y llegaba uno con la lonchera y a lo mejor había una cooperativa si tenía suerte, ¿no? Y era cooperativa, o sea, no era una tiendita en la que tú lucraban contigo, ¿no? Que no, obviamente no te vendían cuánta basura tenían, sino era una cooperativa que buscaba ciertas cosas con las que después repartía las ganancias entre todos los alumnos. Y entonces yo me acuerdo perfectamente que lo que vendían eran cosas muy nutritivas, nada era procesado. Me acuerdo todavía, tengo en la imagen un agua de sandía que hacían la conserje, que era la que tenía la cooperativa, que ni sabía bien a sandía, pero era el agua, ¿me entiendes? Esa era el agua que te vendían. No eran refrescos, ni eran productos envasados. Todo se hacía ahí. Entonces yo creo que tenemos que regresar a volver a educar emocionalmente el placer de nuestros productos. Todavía nosotros tenemos muchísimos productos fabulosos. Los nopales, el amaranto, o sea, son productos, los quelites, la espinaca, o sea, son productos naturales, absolutamente. Entonces, ¿cuál es el gran problema? Que estamos vinculando al payasito feliz con la alegría de la vida, y no es así. Entonces, ojo a los jóvenes con sus hijos en llevarlos y hacerlos sentir feliz en ámbitos que son ámbitos industrializados, procesados, comercializados, porque no van a ser felices con eso. Claro. ¿No? O sea, ¿qué nos está faltando? Y ahí yo creo que sobre todo en esos grupos de edad es donde tenemos más que educar, tenemos que retornar. Había unas reformas buenísimas hace unos años que se detuvieron. Y entonces pulularon las tiendas en las escuelas. Y ese es el gran problema. Nos quejamos, ¿verdad?, de la obesidad y nos preocupamos por la alimentación de los niños, pero dejamos como política, les damos permiso, fíjense qué cosa más terrible, les damos permiso que en las escuelas primarias, donde están nuestros niños, les vendan basura. Eso es una cosa terrible. Comiendo cosas con unos colores que son terribles, o sea, que no es lo natural. Entonces, eso está entrando al cuerpo, no es pasajero, se queda en la conciencia y en la experiencia de las personas. Y eso después cámbialo, regresa. Es muy complicado, es muy complicado. Es una política de mente de un desafío brutal. Y eso obviamente va a marcar la epidemiología de las poblaciones que vienen y va a marcar su proceso de envejecimiento. Sí, definitivamente se pondera más un pastelito
el recuérdame con el cariño de siempre, a un abrazo, por ejemplo, a un tal vez ¿cómo estás? Un saludo, una sonrisa. Exacto, a un pepino, ¿no? A un apio, ¿no? Con chilito y sal o algo, no sé, algo más hecho en casa con el amor con el que lo puedes hacer, porque yo creo que en todas las escuelas, fíjate que el otro día estaba leyendo, y yo creo que en todas las escuelas uno tiene que enseñar a las huertas, cómo sembrar. En todas las escuelas tendría que ser algo obligatorio, una materia obligatoria, porque el hecho, ese amor con el que tú ves cuando uno siembra una plantita, ¿no? Y ves que crece. ¿Tú te acuerdas? No sé si a ti te tocó que teníamos que poner algodón con una semillita de frijol y ver que crece, que hay vida. Yo creo que eso es maravilloso y eso tiene que ser enseñado en todas las escuelas del país y más en las zonas urbanas, porque es el amor a la vida y ver cómo nacen los productos que después tú vas a consumir. Obviamente, yo también pondría, porque me encanta la cocina, y yo creo que tendríamos que tener también una clase de cocina, donde disfrute uno sin obligación, digamos, sin que sea una cosa obligatoria, porque puede resultar contrario, ¿no? Si es algo que se obliga y que no lo disfrutas, puede resultar exactamente lo contrario. A cocinar, a disfrutar los alimentos, ¿no? La química culinaria. Yo creo que eso es clave. Y tendríamos que, o al menos si no en las escuelas, al menos sí pedir que en las casas los padres cocinen con los hijos, transmitan los conocimientos de las experiencias, de qué tiene que ver con qué, cómo se usa tal cosa, porque eso es lo que va a salvar la salud de las personas en el futuro, ¿no? No es ir a los lugares públicos a comer, digamos, privados, a restaurantes, ¿no? Es cómo nosotros mismos preparamos nuestros alimentos, ¿no? Porque hay mucho amor en eso también, hay mucho cariño, hay una parte emocional que tenemos que llenar y tiene que ver con eso. Es una parte emocional, es un vacío que llenan la mercadotecnia. Claro. ¿Te das cuenta? De manera inteligente y muy muy desgraciadamente para todos. Doctora, y además de lo que le podemos enseñar a los niños y jóvenes del autocuidado, la autoprocuración, ¿cómo despertar una cultura de respeto hacia los adultos mayores? Que se tiene en otros países y aquí no se tiene. Claro. ¿Cuánta persona de la tercera edad vemos en las calles? A mí eso es un tema central y fíjate que qué bueno que lo vamos a mencionar porque en 15 de junio del año pasado, del 2015, se aprobó por la Organización de Estados Americanos y que tiene que ser por unanimidad porque no se puede aprobar si no hay unanimidad, la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos de las Personas Mayores. Y esta convención tiene que ser ratificada por el mayor número de países posibles, por los gobiernos de estos países, y solamente se ha ratificado por Uruguay, por Chile, Argentina, Brasil y Costa Rica. Creo, si mal no recuerdo. Y los demás países... Pero México la tiene. México tiene que ratificarla. No la ha ratificado. Okay. El Congreso tiene que ratificarla. Esto es muy importante. ¿No? Es muy importante porque para que todos los países por unanimidad hayan estado de acuerdo en un documento, pasaron muchos años en el que cada palabra, cada frase, cada párrafo fue discutida por los especialistas de cada país. México también tuvo excelentes especialistas en esta convención, discutiendo ese documento. En total, todos los países, que si mal no recuerdo han de ser más de 30, coincidieron en que era un documento ejemplar para la defensa de la protección de los derechos de las personas mayores en nuestro continente. ¿Sí? Esto es una cuestión que no existe en otra parte del mundo. Y nuestros países pusieron de acuerdo. Entonces, lo interesante y lo que me parece muy trágico es que solamente 5 países lo hayan ratificado y que México no esté a la altura también de esos otros países, ¿no? Y ahí es donde obviamente tú ves el nivel de desarrollo institucional, ¿no? Y de la conciencia política en nuestro gobierno.
Y a mí me preocupa mucho que no se termine por ratificar eso, porque no es una cuestión de partidos, es una cuestión de derechos humanos, ¿no? Nadie puede negar la importancia de defender los derechos de todas las personas en cualquier parte del mundo, los derechos humanos. Máxime si son niños, máxime si son personas con discapacidad o son personas mayores. Entonces, a mí me preocupa mucho el silencio. Me preocupa mucho la tardanza, ¿no? Porque te deja mucho ver cuál es el nivel de conciencia del gobierno. Eso por un lado. Por otro lado, yo te voy a decir una cosa. Efectivamente hay mucha violencia, hay mucho maltrato hacia la persona mayor, pero también hay como un respeto que no tiene la altura el gobierno, al igual que su población. O sea, existe maltrato, sin duda, pero el maltrato institucional es más grave que el maltrato social. Existe respeto más fuerte en la población, con sus familiares, en la calle, que aún el respeto de las instituciones hacia las personas mayores. O sea, es algo que yo veo como muy, muy crítico, ¿no? O sea, el otro día tomé una ruta, un camión público, y desgraciadamente yo me peleé con el chofer porque era una persona que iba cargando, digamos, la silla de ruedas con la persona para subirse al metrobús, y casi le cierran la puerta. O sea, no hay el cuidado en los transportistas, ¿sí? Mientras hay espacio y la estructura del espacio del metrobús, hay un área para las personas, la persona humana que conduce ese transporte no tiene la conciencia, no está viendo el espejo. Pero el otro día curiosamente, me subí a una pecera y lo interesante fue cómo el señor chofer, que tiene una instrucción menor y una capacitación menor, se hizo un espacio, pidió que se quitara la persona que estaba sentada para dejarle el lugar inmediatamente a una persona mayor que subía. Obviamente yo pensé de ser su familiar. No era ningún familiar. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que aún las personas en los estratos más bajos, con la menor educación, tienen una cultura de respeto, que no la tienen las instituciones y los transportistas que están mayormente capacitados. Entonces, eso me llamó muchísimo la atención. Y bueno, la gran esperanza es que la gran mayoría de nuestra población es como el transportista del pecero, ¿sí? Es como el chofer del pecero, o sea, respeta en la medida, o sea, de su ámbito de acción. Pero los otros, que tendrían que ser mucho mejor capacitados, no lo están haciendo. O sea, no va al mismo nivel, ¿me entiendes? Entonces, ahí es donde me preocupa, que nuestras instituciones más modernas no están al mismo nivel que lo que estamos esperando, que lo que va. Por eso la tardanza en la aprobación y la ratificación de la convención. Eso es lo que me preocupa. Mientras el común de la población en los pueblos, en las zonas más marginadas, conservan su respeto, lo más moderno e industrializado, lo más progresista, no lo está teniendo. Y eso es lo que me dio la impresión a mí en esas cosas que observo en la vida cotidiana. Cómo, o sea, el respeto que tenía un pecero, pero no el respeto que tenía el metrobús. ¿Te das cuenta? Sí. No el respeto que encuentras en el metro, pero sí el respeto que encuentras en la calle. O sea, ¿qué pasa? Que no nos estamos preparando, estamos queriendo progresar, buscando mejores transportes, mejores vías de comunicación, pero no estamos teniendo respeto. No va nuestra educación y nuestra capacitación a la par de esa modernidad, de esa modernización en la ciudad. Y eso es lo que me preocupa, y por eso el silencio y la tardanza del Congreso me preocupa, porque lo que está mostrando no es que tiene una saturación de trabajo, lo que está mostrando es que hay temas que le da prioridad y otros a los que no le da prioridad. Y yo creo que los derechos humanos son prioritarios. Después pueden estar discutiendo otras cosas, pero eso es prioridad. Y cuando una presidenta como Angela Merkel va a una reunión de todas las asociaciones de jubilados de Alemania, te está mandando un mensaje muy claro, de respeto absoluto. No nada más creo que sean votantes, sino también es gente muy poderosa que tiene servicios de salud y de protección y de pensiones muy importantes para el bienestar de una sociedad. Entonces ahí hay mucho que decir, ¿no? A mí eso es lo que me preocupa. Entonces hay también como una situación que no va a la par y en la que tenemos que trabajar también.
Doctora, hablando de esos países de primer mundo, de progreso. Y hay algunos del tercer mundo, como te dije, de Uruguay, por ejemplo, Sí. y de Cuba. ¿No? Cuba, aún con el bloqueo, Nistela, o sea, ojo, han vivido el bloqueo, ¿qué te digo? 50 años, Sí. ¿verdad? Y cómo tienen una política muy específica, desarrollos internos de atención a su población y a su población anciana. Yo me acuerdo, clubs de centenarios, o sea, perfectamente ubicados. Sí. O sea, no se necesitan grandes recursos, Nistela, económicos, sino grandes recursos humanos. Y conciencia. Pues la educación es la clave, la educación es la clave. Precisamente hablando de estos países que están siendo incluyentes para personas de la tercera edad, sabemos que hay empresas donde están ya contratando a personas de la cuarta edad incluso. ¿Qué se visualiza para México en ese sentido? Porque aquí la situación, bueno, sí, creo que se percibe distinto. A veces ya personas pasadas de 45, 50 años ya no les es tan fácil. Si los despiden ya no les es tan fácil volver a ser contratados. ¿Qué se percibe? ¿Qué podemos hacer para generar eso que se está haciendo en otros países? De seguir siendo contratados y sigues vivo y estás en tus mejores, no mejores facultades, ni mentales ni físicas, pero sí pues con una gran experiencia laboral, profesional. Hay gente que está en sus absolutas facultades, o sea, hay gente que está maravillosamente bien y trabajando y siendo muy útil, porque mira, ¿qué es lo que ven en esos países? En esos países tan desarrollados que están volviendo a contratar, volviendo a emplear a personas mayores, por ejemplo. Hay una película muy bonita que se llama Los Pensionados, de Estados Unidos, una película, es una película de un alemán, fíjate, es una película de una alemana o de un alemán que hace en Estados Unidos. Es muy interesante esa película. Pero ¿qué es lo que ven? Es algo que tan simple y tan complejo a su vez. Lo que ven es la confianza. Lo que ven es la responsabilidad. Lo que ven en las personas mayores es la acumulación de la experiencia mezclada con la responsabilidad, la honestidad y la confianza. Como lo podemos ver aquí en una persona que está al final de una caja en un supermercado, en una tienda. Absolutamente. Pero en nuestros países, ¿qué es lo que está pasando? Que no hay una producción de empleos tan acelerada como lo demanda la población. No estamos creando el 1,000,000 de empleos necesarios anualmente para jóvenes y para adultos y para mayores. Y lo que está pasando es que obviamente esos pocos empleos son muy precarios, ¿sí? Es decir, no se le está dando el salario digno a una persona por su trabajo, no se le están dando prestaciones por ese trabajo. O sea, la misma institución que pide honestidad, confianza, no está generando honestidad y confianza con el empleado, ¿no? El empleador no es igualmente responsable con el empleado, ¿sí? No, lo que ve el empleador, desgraciadamente, es cómo lucrar y cómo tener más ganancia a costa de sus trabajadores. Hemos vivido una transición en donde los empleadores de antes eran gente que creaba empresas para grandes empresas, con grandes beneficios también para su población, sin demeritar su capacidad de lucro y de crecimiento de las empresas, ¿no? Ahora son empresas ficticias, empresas menos familiares, más volátiles con el mercado, y en donde pueden despedir masivamente sin tener el más mínimo reclamo institucional por parte de los gobiernos, aunque con un gran daño social, ¿sí? Entonces, lo que están viendo muchos de estos países es justamente lo que hemos perdido. Entonces, claro que los jóvenes ni los mayores quieren tener un trabajo, de pronto no tienen un trabajo, aunque lo exigen, no tienen un trabajo digno.
las tasas de participación, sobre todo en nuestro país, recuerdan, Estela, son muy altas, incluso en edades muy avanzadas, porque la población no tiene seguridad social, no tiene pensiones. Entonces la gente está trabajando, pero está trabajando con una actitud no de derechos, sino una actitud prácticamente de gratitud, porque no tienes servicios, no tienes tu pensión, no tienes una pensión ni un recurso económico que te permita sobrevivir por ti misma, sino tú tienes que seguir trabajando. Entonces, hay un tema muy importante de fragilidad social, por decirlo de una manera, si recupero este concepto, de cómo estamos construyendo a través de nuestras instituciones y de nuestras políticas laborales y sociales, fragilidad social, dependencia social, explotación. Porque lo que te estoy diciendo es que hay un contexto terrible de explotación al empleado, ¿sí? De falta de responsabilidad del empleador. ¿Sí? Mira, las personas que están trabajando en los supermercados, que son mayores, son personas que tienen una seguridad social. No están los más necesitados, Nistela, porque los empleadores, para justificarse y aminorar sus costos en materia de salud o de pagar están respaldándose en el sistema de seguridad social de esas personas mayores. Entonces, los que no tienen nada no pueden trabajar ni siquiera detrás de las cajas en los supermercados, ¿no? O sea, eso es terrible, sí. Porque entonces una política de empleo para personas mayores, los empleadores escogen a los mejor posicionados, los que menos costo le van a generar, ¿sí? Y no a las personas más necesitadas. Entonces, es una contrariedad. Yo, la verdad, lo que veo para México en materia de pensiones es muy terrible, Tiene que haber una pensión para toda la población, ¿no? Que realmente es una pensión digna para la población, que no tengamos la necesidad, que no tenga la población de seguir trabajando y sobre todo de verse en una situación de explotación. Pero también tiene que haber más empleos para los hijos y los nietos de estas personas mayores. Porque cuando la persona mayor sale a trabajar es porque no alcanza todo el recurso de un hogar. Y eso significa que los nietos y los hijos tampoco tienen un buen trabajo. Entonces estamos en una cadena de explotación terrible en donde ya estamos quitándole los recursos posibles a las familias para poder a sí mismos mantenerse unos con otros, soportarse unos con otros, apoyarse mutuamente. Entonces no le estamos dando los ingresos suficientes y no les estamos dejando el tiempo suficiente también para su propia convivencia. Cada vez las personas, según las encuestas del uso del tiempo, duermen menos, trabajan más y gastan muchísimo tiempo en transporte. Y conviven menos. Y por supuesto conviven menos. Entonces, este sistema está explotando no solamente con malos salarios, sino está explotando con un costo adicional a la vida que tiene que ver con el uso del tiempo. Todo esto que acaba de mencionar y muchas cosas más vienen aquí en el libro. Yo recuerdo. Algunas vienen en este libro, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con la salud, ¿no? Todo lo que tiene que ver incluso con las formas en que se está dando la globalización, en los famosos recursos que yo te decía, pero también las situaciones de malos tratos que viven las personas, todo lo que sucede incluso en la jubilación. Si bien la pensión es sumamente importante, no resuelve todo, ¿no? Tiene que haber otros elementos, otras políticas de apoyo a los jubilados, como es toda la cuestión del envejecimiento activo, el envejecimiento saludable, cómo cuidar también su dignidad dentro de la casa, sus derechos dentro de con los familiares, tener mucho cuidado financiero en no firmar algunas cosas que desgraciadamente generan una violencia financiera, una violencia económica. O sea, hay muchos elementos aquí importantes. Hay uno que me gusta mucho, que tiene que ver mucho con el discurso intergeneracional, ¿no? Es un artículo muy bonito de Zoraida Ronzón que habla sobre la forma en cómo nos estamos transformando generacionalmente y cómo lo visualizamos a través del lenguaje. O sea, ¿qué piensa un mayor sobre la vejez? ¿Qué piensa la hija adulta sobre la vejez? ¿Y qué piensa la nieta sobre la vejez, por ejemplo? Eso es un discurso muy bonito que nos habla de los grandes cambios intergeneracionales, ¿no? Hay cambios en la población, hay cambios que se visualizan y la forma de darnos cuenta de ellos a través del lenguaje, ¿no? Entonces, muy bonito. Doctora, libro, si alguien quisiera acceder a él, ¿cómo lo pueden conseguir?
Mira, el libro se vende en todas las librerías de la universidad, está prácticamente en la gran mayoría, sobre todo trabajo social, en aquellas que tienen que ver con aspectos sociales, ¿no? Porque no lo van a encontrar en la tienda de ingeniería, ¿no? Lo van a encontrar a lo mejor en el de trabajo social, en la librería del Instituto de Investigaciones Sociales, en la librería de antropológicas, en muchas librerías que coordina Fomento Editorial en la UNAM. Y también, básicamente, se encuentra en la página web. También estamos tratando de que se suba en línea. Estamos tratando de que este libro se suba en línea y pueda ser consultado también gratuitamente por mucha gente en México y en muchas partes de México que es tan grande nuestro país que obviamente va a ser muy difícil acceder a él o en América Latina y en el mundo, pues, porque ese libro se tiene que leer en muchas partes. ¿Nos puede dar la dirección de esta página que menciona? Sí, es en la página del Instituto de Investigaciones Sociales. Es www.iis.unam.mx, en la parte de la libros electrónicos, que es la parte de la publicaciones y libros electrónicos. Ahí debe de aparecer. Y el libro, yo voy a checar este año que ya mi solicitud haya sido concedida, de que este libro se suba en línea. Hay otros libros míos también que están ahí en línea, ¿no? Que también son interesantes. Y este es el último, digamos, ¿no? Pero creo que los otros también pueden ayudar muchísimo, al menos en el área de la educación, en el área de la cuestión de la identidad, las formas en que se está, en que nos transformamos y construimos identidad. Hay otro libro también sobre la migración y redes transnacionales que me gusta muchísimo, es un libro muy hermoso, de investigación hecha con migrantes en Estados Unidos, migrantes mexicanos, que también envejecen, por supuesto, ¿no? Y que están allá y que también tan lejos de sus entornos, y que también tienen un envejecimiento diferente, pero interesante de analizar. Y bueno, hay otros libros. Entonces yo voy a tratar de que este libro esté lo más pronto posible para que nuestro auditorio pueda acceder a él también. Claro que sí, doctora. Recuerdo uno de los temas que muchísimo me llamó la atención. Bueno, hubieron varios, ¿verdad? Pero uno de ellos fue el hecho, esta investigación que ustedes hacen de que la mujer tiene una forma diferente de envejecer, o sea, se envejece de forma diferente entre hombre y mujer y también entre comunidades indígenas también, ¿verdad? Y sobre todo... Absoluto. Coméntanos, por favor, esto. Bueno, esta es una investigación que, bueno, se ha ido armando, tiene mucho que ver con el género, con la construcción social de ser hombre o mujer, ¿no? Pero también tiene mucho que ver con otras categorías, como es el sector socioeconómico y la cuestión étnica. Entonces, por supuesto, fíjate que hay una cuestión muy importante. La mortalidad femenina, obviamente, en la población indígena es mucho más alta que en la población mestiza, ¿no? Este libro tiene un artículo también muy importante sobre cuestiones indígenas y mestizas, que es el de José Luis Castrejón. Pero esta cuestión es muy importante. Las mujeres tienen un envejecimiento diferente al de los hombres, pero ambos, hombres o mujeres, dependiendo de su condición étnica y de su posición social, ¿no? Clase social, sector socioeconómico, ¿no? O nivel educativo, también tiene un proceso de envejecimiento diferente. Entonces, bueno, ¿qué es lo que? Obviamente hay toda una discusión a nivel internacional muy importante sobre los determinantes sociales de la salud y de la vejez y de la longevidad. Que indica que, por ejemplo, la educación es un factor protector, ¿no? A deterioros en el curso de vida de la población y obviamente al deterioro en la vejez. Mientras más educación, más tú puedes poner más en práctica aspectos, ¿no? O sea, la información la tiene uno, pero ponerlo en la formación es distinto, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, la educación es un factor protector que ayuda muchísimo en todas las clases sociales y en todas las etnias. Pero obviamente el acceso a la educación es diferente. Entonces, la gente que ha tenido que trabajar desde muy temprana edad y que se ha instruido menos, sus recursos son menores, digamos, ¿no? Aquellos niños, por ejemplo, que empiezan a trabajar desde muy pequeños. Y más, por ejemplo, si son en actividades manuales a no manuales,
¿no? Sí. Entonces, los manuales, ¿no? Aquellos en la construcción, en la industria, pues obviamente sus factores protectores son menores que los que están en una actividad a lo mejor más sedentaria o más intelectual, menos manual. Pero lo mismo sucede con los hombres y mujeres de pronto en las condiciones, en diferentes etnias. Pero hay por ejemplo, hay etnias que tienen, digamos, un sistema interno de mayor protección hacia los mayores y otras que no lo tienen, digámoslo tal cual. Entonces, también ahí, dependiendo de la etnia, son distintos, por ejemplo, ¿no? Entonces, no sé, de pronto pienso en los zapotecos, o pienso en las mujeres de Juchitán, o pienso, tienen un sistema diferente, son más protectoras para las personas mayores que, por ejemplo, los zoques. Okay. Ahí hay investigaciones muy importantes realizadas también por otra mujer que se llama Susana Bellasana y por Laureano Reyes, ¿no? Que ha inventado un término muy interesante que es la etnogerontología, ¿no? Que es muy interesante y que obviamente motiva a que muchas otras personas integren pues la variable étnica, ¿no? O la categoría étnica en todos los análisis. Entonces ves claramente cómo hay diferencias. Y si vemos lo que sucede, por ejemplo, en Centroamérica, en la zona andina o en la parte del cono sur, vemos cómo la cuestión étnica es muy importante en el análisis de envejecimiento, ¿no? Obviamente, todas estas variables, todas estas categorías de análisis social, género, sector socioeconómico o etnia, están permeadas por la formación de cada uno de los países, ¿no? Por su propia historia, por ejemplo, ¿no? Yo el año pasado estuve en El Salvador, fue una visita muy impresionante para mí, y obviamente toda la guerrilla, todo el cambio de la moneda a dólar, por ejemplo, en El Salvador en el 2000, todos los cambios políticos y económicos hicieron que muchísimos de las poblaciones salvadoreñas que son indígenas ni siquiera asuman su indigenismo, ¿no? No se asuman, porque ser indígena en esa formación es ser contestatario, es ser subversivo, y por lo tanto puede ser reprimido, como sucedió en las décadas anteriores. Entonces, obviamente hay una historia que marca completamente cada uno de nuestras entidades federativas y de nuestros países en América Latina. Y claro que son personas muy jóvenes, con mucha pobreza, antes, no sé si has oído hablar, la tortilla, por ejemplo, que es el alimento más importante en El Salvador, ahora es sumamente caro también para ellos. Entonces hay un problema de alimentación que notas tú en el tamaño de la población, en sus dientes, en su coloración, ¿no? Y que obviamente tú la ves. O sea, son poblaciones indígenas que no se dicen indígenas, ¿no? Pero que están viviendo la misma situación de marginación. Entonces eso va a impactar también su propio proceso de envejecimiento, claro, su propio desarrollo como persona. Y así como ese caso extremo que vi en El Salvador, teniendo conciencia de toda su propia historia, te das cuenta de que en cada uno de los países, ¿no? Estas variables, estas grandes categorías de análisis entre hombres y mujeres, pobres o ricos, e indígenas o mestizos, también se ven moldeadas a partir de la propia historia reciente de esos países. Recuerdo también que usted mencionaba las diferencias entre hombres y mujeres muy básicas por la sociabilidad de la mujer. Absoluto. Por esta parte. Es una sociabilidad, fíjate que esto es muy interesante. Y ahora lo tengo más claro después de haber leído a Jane Austen. Esta sociabilidad tiene mucho que ver con la marginación de la mujer en la sociedad. Entonces, las mujeres tuvimos que articular sistemas de comunicación, si tú quieres, no en las grandes esferas, pero sí a corto, en la mediano, digamos, en la parte de lo que se puede llamar la sociología del chisme, la sociología de la comunicación de las mujeres. Eso es básico, fue claro para su sobrevivencia y el fortalecimiento de la mujer en la sociedad. Entonces, esa sociabilidad, ese entrenamiento del hecho de ser mujer, de cómo te enseñan también a cuidar a los demás, ¿no? Pues te permite también cuidarte a ti misma.
Y es muy curioso, porque los hombres tienen una esperanza de vida menor. Los hombres, por los estudios que se han hecho, no tienen tanto cuidado de su propio cuerpo como lo tiene la mujer, ¿no? La mujer cuida su cuerpo porque cuida a otros, pero el hombre no cuida tan bien su cuerpo como las mujeres. Entonces hay obviamente, tiene que ver con la educación, tiene que ver con la construcción del ser mujer, ¿no? Que es una forma también de educar, ¿no?, a las mujeres, pero que obviamente tiene efectos diferentes para hombres y para mujeres. Fíjate, eso es muy interesante. A las niñas, ¿qué les compras? Una muñeca. A los niños les compras un carrito, ¿cierto? O sea, ¿qué estamos enseñando con eso? Sí, por una parte a lo mejor el cuidado y por otra la competencia, quizá la velocidad, no sé, el tener algo. En la masculinidad, ¿no? Que se muestra en el carrito, ¿no? En un transporte, ¿no? Es una cuestión hacia afuera, en la sociedad, ¿no? Algo que se muestra hacia los demás. En cambio, la niña con la muñeca es una cuestión hacia adentro de la familia, hacia adentro del hogar, ¿no? En el cuidado del cuerpo de otro ser humano, que en ese momento tú entrenas con la muñeca, ¿no? O sea, hay una cuestión, o sea, yo recuerdo, o sea, las estufitas, las cosas. En cambio, el hombre es el ejército, ¿no? Son los muñecos de combate, las armas. O sea, ¿qué estamos educando? ¿Qué estamos enseñando? ¿No? ¿Y hasta dónde puede repercutir? Eso es hacia ti mismo, pues. Lo que tú enseñas repercute en ti mismo, ¿no? O sea, no es casual lo que investigamos, ni Stella, ¿no? ¿Por qué? Porque repercute en nosotros mismos. Sí. Doctora, ¿algo más que desea agregar a esta entrevista? No, pues es que es muy interesante. Mira, yo pienso que muchas veces vemos efectivamente a los países como Japón y Alemania, ¿no? Dos culturas completamente diferentes, aunque Japón se ha occidentalizado muchísimo, tiene un ancestral cultura oriental fuertísima, ¿no? Una visión completamente distinta, que mezclado con lo occidente ha generado una cuestión muy interesante, ¿no? Yo recuerdo en Japón una escuela que se llamaba el Centro del Aprendizaje para el Envejecimiento. ¿Centro? Sí, era Learning Aging Center. Era un centro de envejecimiento, de aprendizaje para el envejecimiento. Me parecía genial. Yo acá no he visto ninguno, ¿no? Pero, o sea, es una cuestión occidental, pero que también tiene que ver con las prácticas y con la alimentación y con el respeto a los ancestros, ¿no? Y eso me parece que es algo muy, muy oriental, que curiosamente es distinto en el plano de Alemania, pero sin llegar a esas dos visiones completamente distintas, que las dos merecen mucho respeto porque son de países que se reconstruyeron en la segunda mitad del siglo pasado, ¿no? Nuestros países en América Latina también son de una riqueza impresionante, ¿no? Acabo hace poco también de estar en Bolivia, en Estela, en un congreso en el que, y aquí van los otros datos, ¿no? Un congreso que inaugura la ministra de Justicia, un congreso de gerontología que inaugura la ministra de Justicia, nada más date idea, el rector de la universidad, ¿no? De la Universidad de San Marcos, que además fue defensor de derechos humanos, el ombudsman del gobierno, y que tiene además a otros académicos. En ese congreso, algo muy impresionante que a mí me marcó, me enseñó mucho, estaban las agüichas, que son las ancianas, las ancianas aymaras de Bolivia, ¿no? Entonces a mí me pareció algo maravilloso, porque no es un congreso científico, con puros científicos, sin vinculación con la sociedad, sino era un congreso vinculado con la sociedad, pero también con el gobierno. Entonces, el mensaje es muy claro. O sea, ahí es donde tenemos que trabajar, desde mi perspectiva, ¿no? Y uno podría decir, Bolivia es uno de los países con menor porcentaje de poblaciones mayores, pero la importancia que le da el gobierno es impresionante. O sea, no tenemos que esperar a la demografía para empezar a actuar política y culturalmente. Aún sociedades con menor envejecimiento ya están haciendo cosas más
fuertes y sustentables, contundentes, que países que estamos en proceso o aquellos que ya están desde hace años en envejecimiento. ¿Te das cuenta? Sí. El respeto a las personas mayores no tiene que esperar a la demografía. No tenemos que tener un mayor porcentaje para actuar ya. Claro. Ese es el mensaje. Doctora Verónica Montes de Oca, pues muchísimas gracias por esta entrevista tan interesante. Gracias por estar Nistela. aquí en la Agencia Informativa. Al contrario, muchas gracias a Conacyt. Gracias a Rafa Martínez, gracias a todos ustedes por acompañarnos. Yo soy Nistela Villaseñor y les digo hasta la próxima.